Un agradecimiento por observar este tutorial donde se explica el concepto de energía mecánica. Se considera como la energía mecánica la suma de la energía potencial y cinética que posee un cuerpo o sistema. Por ejemplo, el carro en esta montaña rusa tiene una energía mecánica, la cual es el resultado de sumar su energía potencial y su energía cinética. Recordemos que la energía potencial está dependiendo de la altura en la cual se encuentra el carro en ese momento. Y la energía cinética depende de la velocidad con que se mueva el carro en esa montaña rusa. En estas tarjetas aparecen los enlaces de tutoriales donde se explica el concepto de energía potencial y también el concepto de energía cinética. Además, una lista de reproducción de física donde aparecen diversos tutoriales sobre cinemática y dinámica. Los estamos invitando a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Una de las características de la energía mecánica es que es constante cuando la fuerza de rozamiento es pequeña o despreciable. Esto quiere decir que este carro tiene una energía mecánica en el punto A y es igual a la energía mecánica que tiene en el punto B y lo mismo la energía mecánica que tiene en el punto C. Y que la fuerza de rozamiento sea pequeña o despreciable para que no genere calentamiento cuando se friccionan el carro con el riel y no se origine una transformación en energía calórica o térmica. A continuación, vamos a averiguar la energía mecánica en el punto A. En este caso, averiguamos primero la energía potencial en dicho punto. Utilizamos la fórmula de energía potencial, reemplazamos los valores. La masa del carro es de 300 kilogramos, esta viene a ser la constante de la fuerza gravitacional y 10 metros que viene a ser la altura cuando el carro se encuentra en este punto. Al realizar esta operación obtenemos como resultado 29.400 julios. Recordemos que el multiplicar kilogramos por metro sobre segundo cuadrado nos da newton y que newton multiplicado por metro es igual a julios. Ahora averiguamos la energía cinética en el punto A. En este punto el carro se encuentra en reposo o quieto. Por tal razón, la velocidad es de 0. Al realizar esta operación, obtenemos que la energía cinética en el punto A es de 0 julios. En conclusión, tenemos que la energía mecánica en este punto es de 29.400 julios, resultado de la energía potencial que tiene este valor más la energía cinética en este punto que viene a ser de 0. Ahora averigüemos la energía mecánica cuando el carro se encuentra aquí en este punto B. Aplicamos la fórmula de la energía potencial. Aquí reemplazamos los valores y la altura en el punto B viene a ser de 0, porque el carro se encuentra a nivel del piso. Al hacer esta operación, obtenemos que la energía potencial en el punto B es de 0 julios. Ahora, la energía mecánica en el punto B es la sumatoria de la energía potencial y de la energía cinética en dicho punto. Hacemos el reemplazo. La energía mecánica es de 29.400 julios, porque esa energía mecánica es constante, o sea, igual a la del punto A. Y la energía potencial es de 0. Ahora, despejamos la energía cinética en el punto B y nos da que es igual a 29.400 julios. Aquí tenemos el mismo valor de la energía mecánica del punto A,
pero la energía potencial en este punto es de 0 y ya la energía cinética en este punto es de este valor. Procedemos ahora a averiguar la energía mecánica en este punto C. Como hemos reiterado, la energía mecánica en el punto C es la misma del punto A y del punto B, o sea, tiene este valor. Ahora vamos a averiguar la energía potencial en el punto C. Aplicamos la fórmula de energía potencial. Al reemplazar los valores, aquí tenemos la altura en el punto C, que es de 3 metros. Al hacer la operación, obtenemos que la energía potencial en el punto C es de 8.820 julios. A continuación, tenemos la fórmula de la suma de energía potencial y energía cinética en el punto C. Y al tener que la energía mecánica en ese punto tiene este valor y que la energía potencial ya es de 8.820 en el punto C, podemos despejar esta fórmula y encontramos que la energía cinética en el punto C resulta de la resta de la energía mecánica menos la energía potencial en dicho punto, obteniendo que la energía cinética en el punto C es de 20.580 julios, que resulta de la suma de la energía potencial, que es de este valor, más la energía cinética que tiene este valor. Aquí, en conclusión, apreciamos una energía mecánica que es constante en los diferentes puntos, pero la energía potencial y energía cinética varían de acuerdo a su respectiva posición. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentra el enlace de la imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal Cómo Aprender Más.